La noche en la campiña andaluza de 1845 no conocía la misericordia, desatando una tormenta que parecía querer lavar los pecados de una aristocracia corrupta, mientras los relámpagos rasgaban el cielo como látigos de plata. Isabela de Aragón, con el vestido de seda negra desgarrado y el lodo salpicando sus tobillos, corría desesperadamente por el sendero pedregoso, sintiendo cómo el frío calaba hasta sus huesos y el miedo oprimía su pecho. En su mano derecha apretaba contra su vientre un pequeño libro de contabilidad forrado en cuero, el último legado de su difunto padre y la única prueba del robo sistemático perpetrado por su primo Gaspar. Cada trueno resonaba como la voz condenatoria de la justicia que le había sido negada esa misma tarde, cuando fue arrojada de su propia finca, la esperanza, bajo la mirada gélida y triunfante del hombre que ella solía llamar familia. El barro se convertía en una trampa mortal bajo sus pies descalzos, recordándole con cada paso la fragilidad de su nueva condición de paria, una noble despojada de su linaje y convertida en fugitiva por la codicia. Isabela recordaba la risa de Gaspar de Montellano, el barón de Alba, mientras los guardias la arrastraban fuera de las tierras que habían pertenecido a los Aragón por generaciones, marcando su piel y su alma con el hierro de la humillación. No era solo la pérdida de los viñedos lo que ardía en su espíritu, sino la traición de aquel que, mediante firmas falsificadas y sobornos a jueces locales, había decidido que una mujer no era digna de administrar la mayor fortuna vinícola de la región. La lluvia cegaba sus ojos, pero la chispa de la rebelión comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser, transformando su desesperación inicial en una determinación férrea. A lo lejos, recortada contra el horizonte iluminado por los rayos constantes, emergió la silueta imponente y casi espectral del castillo de Valdegris, una fortaleza de piedra oscura que se alzaba como un centinela olvidado sobre los riscos más altos. Isabela, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el corazón galopando contra sus costillas, creyó divisar en aquella estructura la salvación de una posada cercana, ignorando que se dirigía directamente a las fauces del hombre más temido del reino. El viento aullaba entre los desfiladeros, arrastrando los gritos de una joven que buscaba refugio de la tormenta física, sin saber que el refugio que encontraría sería el campo de batalla donde se decidiría el destino de todo un ducado. Sus dedos, entumecidos por el frío extremo, apenas lograron aferrarse a la aldaba de hierro macizo de la puerta principal, golpeando con la fuerza de quien no tiene nada que perder. ¿Sientes la tensión en el aire mientras la tormenta arrecia? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la verdad. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica contra la traición. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia de alguien poderoso te obliga a ser mucho más fuerte de lo que creías posible? La pesada puerta de roble se abrió con un crujido ancestral que pareció silenciar momentáneamente el estruendo de los elementos exteriores, revelando un vestíbulo inmenso sumergido en las sombras de velas agonizantes. Frente a ella surgió la figura imponente de don Alejandro, el duque de Valdegris, cuya mirada era tan oscura y tormentosa como la noche que Isabela intentaba dejar atrás. El duque, un hombre cuya reclusión era leyenda y cuya amargura se decía que podía marchitar las flores de sus jardines, sostenía un candelabro de plata que proyectaba sombras grotescas sobre sus facciones angulosas y endurecidas por el dolor. No hubo palabras de bienvenida. Solo el frío cañón de una pistola apuntando directamente al corazón de la intrusa, mientras el silencio se espesaba entre
ambos cargado de una desconfianza que se había cultivado durante años de aislamiento voluntario. Alejandro de Valdegris no veía ante él a una mujer necesitada de auxilio, sino a una posible espía enviada por los mismos enemigos que habían destruido su fe en la humanidad y convertido su vida en un mausoleo de piedra. Su voz, profunda y cargada de una hostilidad contenida, resonó en las bóvedas del castillo, exigiendo una explicación que la joven, exhausta y al borde del desmayo, apenas podía articular entre sus labios trémulos. La vulnerabilidad de Isabela, empapada y temblorosa, contrastaba violentamente con la rigidez militar y el aura de peligro que emanaba del duque, creando un cuadro de tensión absoluta en el centro del vestíbulo. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo o expulsarla de nuevo a la furia de la tormenta, los ojos de Isabela se cerraron y su cuerpo colapsó sobre el frío mármol. Mientras la conciencia se le escapaba, Isabela sintió por un breve instante el contacto de unas manos fuertes que, a pesar de la inicial intención violenta, la sujetaron antes de que su cabeza golpeara el suelo. Don Alejandro, desconcertado por la fragilidad de la mujer y la extraña elegancia que emanaba incluso en su estado más deplorable, bajó el arma con una mezcla de fastidio y una curiosidad que creía muerta. Observó el libro de contabilidad que la joven no soltaba ni siquiera en su desvanecimiento, notando que los dedos de ella estaban manchados de tinta y barro, una combinación que no encajaba con la imagen de una simple ladrona de caminos. En el silencio sepulcral del castillo de Valdegris, el destino acababa de unir a dos almas heridas por la traición, sembrando la semilla de una alianza que sacudiría los cimientos de la nobleza española. El duque ordenó a los pocos sirvientes que aún permanecían en su mansión que trasladaran a la mujer a una de las habitaciones menos lúgubres, aunque su desconfianza seguía ardiendo como una brasa en la oscuridad. Pasó el resto de la noche paseando por su biblioteca, el lugar donde ocultaba las deudas que amenazaban con arrebatarle su título, sin poder quitarse de la cabeza la imagen de la intrusa que había desafiado la tormenta. Isabela representaba todo lo que él había intentado evitar: la irrupción de lo externo en su mundo controlado de sombras y recuerdos amargos de una esposa que lo había traicionado con su mayor rival. Cada vez que el viento golpeaba los ventanales, Alejandro sentía que el muro de aislamiento que había construido a su alrededor durante años comienza a presentar las primeras grietas irreparables. En la habitación de invitados, la luz de la luna que se filtraba tras las nubes dispersas iluminaba el rostro de Isabela, revelando una belleza serena, pero marcada por las huellas del sufrimiento reciente. Sus sueños estaban plagados de imágenes de viñedos quemados y la risa arrogante de Gaspar de Montellano, quien en ese momento celebraba su victoria en la comodidad de la casa que ya no le pertenecía. No sabía que, a pocos metros de distancia, el hombre más temido de la región examinaba con recelo el pequeño libro de cuero, asombrado por la complejidad de los cálculos y la precisión matemática que contenía. Esa contabilidad no era solo una lista de gastos, sino un mapa detallado del fraude y la corrupción que el propio Alejandro comenzaba a sospechar que también infectaba sus propias finanzas y tierras. Al amanecer, el castillo de Valdegris ya no parecía tan inexpugnable, pues la presencia de Isabela de Aragón había traído consigo un aire de cambio que ni siquiera los muros más gruesos podían contener. Don Alejandro se sentó frente a la chimenea apagada, contemplando el amanecer grisáceo con una intensidad renovada, consciente de que la mujer que yacía arriba era mucho más que una refugiada por azar. Ella poseía el conocimiento que él necesitaba para salvar su ducado de la ruina,
y él poseía el poder y el nombre que ella requería para ejecutar su venganza contra el Barón de Alba. Era un pacto tácito con el diablo que aún no se había firmado, pero que ya palpitaba en la atmósfera pesada de la mañana, prometiendo una tormenta mucho más devastadora que la anterior. La justicia social y el drama personal se entrelazan en este primer encuentro, donde la jerarquía de sangre se enfrentaba a la realidad del hambre y el despojo que Gaspar representaba para los campesinos de la zona. Isabela despertó con el primer rayo de sol, sintiendo el peso de la seda limpia sobre su piel y la extraña quietud de un castillo que parecía respirar junto a ella en su soledad. Se levantó con dificultad, recordando su misión y el peligro que aún la acechaba, pues sabía que su primo no descansaría hasta verla muerta o casada por la fuerza para legitimar su robo. Con el mentón en alto y el libro de contabilidad de nuevo en sus manos, se preparó para enfrentar al duque viudo, dispuesta a negociar su libertad con la única moneda que le quedaba, su intelecto brillante. El encuentro matutino en el gran comedor del castillo de Valdegris estuvo marcado por un silencio tenso, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a libros antiguos y desconfianza. Don Alejandro observaba a Isabela desde el otro extremo de la mesa, notando cómo la joven, a pesar de vestir una bata prestada demasiado grande para su menuda figura, mantenía una postura de una dignidad inquebrantable que ningún infortunio había logrado doblegar. No era la actitud de una víctima suplicante, sino la de una estratega que evalúa el terreno antes de realizar su primer movimiento en un tablero donde las apuestas eran la vida y el honor. Con gestos pausados, Isabela comenzó a explicar el origen de su desgracia, detallando cómo Gaspar de Montellano había tejido una red de engaños para despojarla de la finca vinícola que su padre le había legado con tanto amor y esfuerzo. Mientras Isabela hablaba, el duque de Valdegris sentía que las palabras de la joven resonaban con una frecuencia dolorosamente familiar en su propio pecho, recordándole las sombras que acechaban su ducado. Ella describió con una precisión matemática casi asombrosa los métodos de Gaspar, la manipulación de las cosechas, el soborno de los capataces y la creación de deudas ficticias que asfixiaban a los pequeños productores de la región de Sevilla. Alejandro, que hasta ese momento había mantenido una fachada de indiferencia gélida, no pudo evitar que su interés se encendiera al descubrir que Isabela no solo entendía la botánica del vino, sino también la arquitectura financiera que sostenía el poder. La joven de Aragón poseía una mente capaz de ver patrones donde otros solo veían caos, una habilidad que su padre, un visionario adelantado a su tiempo, había cultivado en secreto lejos de las miradas juiciosas. La conversación se trasladó a la inmensa biblioteca del castillo, un santuario de sabiduría donde el duque guardaba los registros de sus propias tierras, los cuales se encontraban en un estado de desorden alarmante. Isabela se acercó a los estantes con una reverencia casi religiosa, tomando uno de los libros mayores de Valdegris para hojearlo con una rapidez que denotaba años de práctica en la contabilidad familiar. En cuestión de minutos, sus ojos detectaron las primeras inconsistencias en las cuentas de los administradores de Alejandro, señalando con un dedo acusador las fugas de capital que estaban desangrando las arcas del ducado. El duque observó con una mezcla de asombro y furia contenida cómo aquella desconocida desnudaba la incompetencia y la traición que se escondían bajo su propio techo, confirmando sus sospechas de que la ruina de su casa no era obra del azar. Fue en ese momento de revelación compartida cuando Isabela comprendió que el destino no la había llevado a Valdegris solo por refugio, sino para formar una alianza que desafiaría el orden establecido de la aristocracia.
Alejandro le confesó, con una voz que cargaba, el peso de 1000 inviernos, que su aislamiento no era solo fruto del duelo por su difunta esposa, sino una coraza contra un mundo que consideraba irremediablemente corrupto y cruel. Él había intentado proteger a los hijos de los campesinos explotados por Gaspar, pero sus propios recursos se estaban agotando debido a la mala gestión y a las deudas hipotecarias que lo tenían atado de pies y manos. La conexión entre ambos comenzó a forjarse no a través de palabras románticas, sino mediante el reconocimiento mutuo de sus heridas y el deseo compartido de restaurar una justicia que parecía haber abandonado las tierras andaluzas. La estancia de Isabela en el castillo comenzó a transformar la rutina sombría del lugar, aportando una vitalidad que los muros de piedra no habían sentido en más de una década de abandono. Durante las semanas siguientes, ella se sumergió en los archivos del ducado, trabajando codo a codo con Alejandro, bajo la luz de las velas hasta altas horas de la madrugada, descubriendo que la inteligencia de ambos se complementaba de manera perfecta. Él aportaba la visión política y la autoridad de su rango, mientras ella aplicaba su ingenio financiero para reestructurar las deudas y optimizar la producción de las bodegas reales que guardaban el secreto del vino más selecto de España. Entre planos de viñedos y hojas de cálculo, las miradas de ambos empezaron a encontrarse con una frecuencia que ya no buscaba solo información técnica, sino una validación emocional que ambos se negaban a admitir. A medida que el trabajo avanzaba, Isabela descubrió que Alejandro no era el monstruo frío que la leyenda sugería, sino un hombre que había sido traicionado en lo más profundo de su corazón por quienes más amaba. Él le relató en un momento de vulnerabilidad, bajo el cielo estrellado de la terraza, cómo su primera esposa se había aliado con sus enemigos para humillarlo, dejándolo con una desconfianza crónica que solo la presencia de Isabela estaba logrando disipar. Ella, a su vez, le habló de sus sueños de crear una escuela para los hijos de los trabajadores de la tierra, donde el conocimiento no fuera un privilegio de pocos, sino una herramienta de liberación para todos. Esta visión de justicia social, tan alejada de la avaricia que dominaba a nobles como Gaspar, creó un puente de respeto y admiración que empezó a transformar su colaboración en algo mucho más profundo. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela de Aragón y el duque Alejandro de Valdegris, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Sin embargo, el peligro no se había disipado. Gaspar de Montellano, ahora bajo el título de Barón de Alba, no estaba dispuesto a permitir que su presa escapara tan fácilmente de sus garras de buitre. Gaspar había comenzado a mover sus piezas en la corte, esparciendo rumores malintencionados sobre la desaparición de Isabela y acusándola de haber robado documentos valiosos antes de huir de su supuesta protección familiar. El antagonista sabía que si Isabela encontraba un aliado poderoso,
sus planes de monopolizar el mercado del vino se derrumbarían como un castillo de naipes construido sobre mentiras y estafas piramidales. Su red de informantes pronto puso sus ojos en el castillo de Valdegris, un lugar que el barón siempre había envidiado y que ahora se presentaba como el último obstáculo para consolidar su dominio absoluto sobre la región de la vendimia. Isabela, consciente de los movimientos de su primo, intensificó sus esfuerzos para sanear las finanzas del duque, sabiendo que el tiempo era un lujo que no podían permitirse si querían sobrevivir al ataque inminente. Ella propuso a Alejandro un plan audaz: utilizar el prestigio de la bodega de Valdegris para recuperar el control de las exportaciones a las Indias, algo que solo se lograría si lograban producir una cosecha excepcional. Para ello, Isabela utilizó sus conocimientos secretos de botánica para mejorar la calidad de la uva, trabajando personalmente en los campos junto a los campesinos, ganándose su lealtad y respeto con cada gesto de humildad y sabiduría compartida. Alejandro la observaba desde la distancia, conmovido por ver a una noble que no temía mancharse las manos de tierra para construir un futuro mejor para aquellos que no tenían voz ni voto. La relación entre los protagonistas se volvió más íntima a través de pequeños gestos: una taza de té preparada en el momento de mayor cansancio, un roce accidental de manos sobre un mapa de tierras o una sonrisa compartida ante una pequeña victoria financiera. Alejandro comenzó a permitir que la risa de Isabela llenara los pasillos antes silenciosos, y ella encontró en el pecho del duque un refugio donde sus miedos a ser capturada por Gaspar parecen desvanecerse por completo. Sin embargo, ambos sabían que su alianza era frágil ante los ojos de una sociedad que no perdonaría a una mujer soltera viviendo bajo el techo de un viudo, sin importar las circunstancias. La necesidad de un compromiso formal empezó a flotar en el aire, no como un acto de amor, sino como una necesidad estratégica para proteger la vida de Isabela y el honor del ducado. Un día, mientras revisaban los antiguos testamentos en la biblioteca, Isabela encontró un documento que revelaba la conexión entre Gaspar y el administrador que había estado robando a Alejandro durante años. Esta revelación fue el catalizador que necesitaban para comprender que sus enemigos eran los mismos, y que su lucha no era solo por tierras, sino por la supervivencia de sus propias almas frente a la malevolencia. El odio de Gaspar hacia la verdadera aristocracia nacía de un complejo de inferioridad que lo llevaba a destruir todo aquello que no podía poseer por derecho de cuna o mérito propio. Al descubrir esta debilidad, Isabela y Alejandro comprendieron que la mejor forma de derrotar al varón no era con la espada, sino golpeándolo donde más le dolía, en su prestigio social y en su bolsillo. El ambiente en el castillo cambió de la planificación a la preparación para la batalla económica y social que se avecinaba con la llegada de la temporada de la vendimia en Sevilla. Alejandro, recuperando su antiguo vigor militar, comenzó a supervisar la seguridad de sus tierras, mientras Isabela se encargaba de organizar la red de comercio que llevaría su vino a los mercados más exclusivos del mundo. La complicidad entre ellos era tal que los sirvientes del castillo empezaron a ver en Isabela a la verdadera señora de la casa, alguien que gobernaba con firmeza, pero con una compasión que el duque había olvidado hacía mucho tiempo. Cada noche, antes de retirarse, se prometían mutuamente que no permitirían que la oscuridad del pasado definiera el brillo del futuro que estaban construyendo juntos con tanto sacrificio. A pesar de los avances, la sombra de la traición de la difunta esposa de Alejandro seguía siendo un obstáculo para que el duque se entregara por completo a los sentimientos que Isabela despertaba en su corazón herido.
Isabela lo comprendía y respetaba sus silencios, sabiendo que la confianza es una planta que crece lentamente, especialmente cuando ha sido arrancada de raíz por una decepción que casi costó la cordura del hombre. Ella se conformaba con ser su aliada, su estratega y su compañera de batallas, esperando que el tiempo y la justicia terminara por sanar las heridas que el acero no podía cerrar en el alma del duque. Juntos, se prepararon para el primer enfrentamiento directo con Gaspar, sabiendo que el varón no tardaría en presentarse en las puertas del castillo para reclamar lo que él consideraba su propiedad por derecho de fuerza. La atmósfera concluye con una sensación de calma antes de la tempestad, donde los protagonistas han establecido las bases de su poder, pero aún son vulnerables a las maquinaciones de un villano que no conoce límites morales. Isabela, mirando por la ventana hacia los viñedos que empezaban a madurar bajo el sol andaluz, sintió que su destino estaba indisolublemente ligado al de aquel castillo y al del hombre que ahora dormía en la habitación contigua. Había dejado de ser la joven asustada que llegó empapada por la lluvia para convertirse en la arquitecta de su propia redención, dispuesta a quemar el mundo si fuera necesario para proteger lo que habían construido. La etapa de descubrimiento había terminado, y la lucha activa estaba a punto de comenzar con una ferocidad que cambiaría para siempre la historia de la nobleza española del siglo XIX. Finalmente, el día en que Gaspar de Montellano envió su primera misiva oficial, exigiendo la entrega de Isabela, llegó, rompiendo la paz del castillo de Valdegris con una amenaza que olía a pólvora y procesos judiciales amañados. Alejandro leyó la carta con un desprecio evidente, apretando el papel en su puño mientras Isabela se mantenía a su lado, con la mirada fija en el horizonte donde se divisaban los mensajeros del enemigo. Ya no había vuelta atrás. El tablero estaba dispuesto y las piezas en posición para un juego donde el perdedor lo perdería todo, desde su fortuna hasta su libertad. Con un gesto de complicidad absoluta, el duque y la joven se prepararon para recibir el asedio, sabiendo que su unión era la única fuerza capaz de resistir la ambición desmedida de un hombre que no conocía la piedad. La mañana en que Gaspar de Montellano se presentó ante las puertas del castillo de Valdegris, el aire parecía haberse congelado bajo un sol que no lograba calentar la frialdad de su ambición. No venía solo, lo acompañaba un séquito de jueces locales cuyas conciencias habían sido compradas con el oro que le pertenecía a Isabela, y un grupo de alguaciles armados que portaban una orden de arresto por un robo que ella nunca cometió. Desde el balcón principal, Isabela observaba la figura de su primo, sintiendo cómo el pasado regresaba para intentar arrastrarla de nuevo al fango de la desesperación y la impotencia que vivió aquella noche de tormenta. Gaspar, con su sonrisa de depredador y su traje de seda inmaculada, representaba la personificación de una aristocracia podrida que devoraba a los suyos por una simple parcela de poder y una bolsa de monedas. Don Alejandro descendió a recibir a la comitiva con la parsimonia de un león que no se inmuta ante los ladridos de las hienas. Pero Isabela notó la tensión en sus hombros y la forma en que su mano buscaba instintivamente la empuñadura de su espada. El intercambio de palabras fue cortante, un duelo dialéctico donde Gaspar acusaba a la joven de haber sustraído documentos confidenciales de la finca La Esperanza, exigiendo su entrega inmediata bajo la amenaza de una intervención real por desacato. Isabela, escondida tras las pesadas cortinas de la biblioteca, escuchaba cómo su nombre era arrastrado por el lodo una vez más, dándose cuenta de que su refugio se estaba convirtiendo en una jaula de oro donde el asedio apenas comenzaba. La vulnerabilidad que creía haber superado regresó con una fuerza devastadora, recordándole que seguía siendo una fugitiva
frente a la ley que su primo controlaba con mano de hierro. La situación empeoró cuando Gaspar reveló su carta de triunfo, un contrato de matrimonio forzado que, según él, había sido firmado por el padre de Isabela antes de morir, otorgándole la tutela legal y el control absoluto sobre su persona. Al escuchar esta mentira monumental, Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, comprendiendo que la maldad de su primo no tenía límites y que estaba dispuesto a esclavizarla legalmente para silenciar su voz, para siempre. Alejandro, aunque firme en su negativa de entregar a la joven, comenzó a sentir la presión de un sistema legal que, sobre el papel, parecía favorecer al barón de Alba debido a las pruebas falsificadas que éste presentaba con tanta arrogancia. En la penumbra de la estancia, Isabela se hundió en una silla, abrazando su libro de contabilidad como si fuera el último trozo de madera en un naufragio emocional que amenazaba con devorarla. La desconfianza, ese viejo fantasma que siempre habitaba en los rincones del castillo, volvió a asomar su cabeza cuando uno de los administradores leales a Gaspar logró infiltrar una duda en la mente del duque sobre la verdadera naturaleza de Isabela. Se le sugirió a Alejandro que la joven podría estar utilizándolo simplemente para recuperar su fortuna y que una vez logrado su objetivo, lo abandonaría a su suerte en un ducado que ella misma había ayudado a auditar. Isabela, al percibir el cambio en la mirada de Alejandro, sintió que el único vínculo que la mantenía en pie comenzaba a agrietarse bajo el peso de las sospechas sembradas por el enemigo. Fue un golpe más doloroso que cualquier amenaza física, pues la soledad de su lucha se hizo presente nuevamente, recordándole que en el mundo de la alta nobleza las alianzas son a menudo tan efímeras como el rocío de la mañana. El aislamiento de Isabela se hizo absoluto cuando el duque, presionado por los jueces, se vio obligado a permitir que ella fuera interrogada en un salón privado del castillo, sin su presencia protectora para evitar acusaciones de parcialidad. En esa habitación fría, rodeada de hombres que la miraban con desprecio y lascivia, Isabela se sintió como una presa acorralada, cuestionada sobre cada minuto de su vida, desde la muerte de su padre hasta su llegada a Val de Gris. Cada pregunta era una daga diseñada para desmoronar su resistencia, buscando una debilidad en su relato que permitiera a Gaspar reclamarla legalmente ante la corte de Sevilla. Joven sentía que su fuerza se agotaba, que su voz se quebraba y que el futuro que había empezado a soñar junto al duque se desvanecía entre los tecnicismos legales y las mentiras de su primo. En medio de este torbellino de acusaciones, Isabela descubrió que algunos de los campesinos a los que había intentado ayudar estaban siendo torturados y encarcelados por Gaspar para que testificaran en su contra bajo la falsa acusación de incitación a la rebelión. La culpa se sumó a su dolor al darse cuenta de que su búsqueda de justicia estaba cobrando víctimas inocentes entre aquellos que no tenían nada y por quienes ella sentía una responsabilidad moral ineludible. Se encerró en su habitación, negándose a comer y dejando que la oscuridad de la noche la envolviera, mientras las lágrimas que se había prohibido derramar finalmente empaparon la almohada en un llanto silencioso de derrota absoluta. En ese instante de quiebre, Isabela estuvo a punto de rendirse, de entregarse a Gaspar para detener el sufrimiento de los demás, creyendo que su presencia en el mundo era solo un imán para la tragedia. Este es el momento más oscuro de Isabela de Aragón. La traición la ha llevado al límite de su resistencia, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación desde las cenizas. Si tu corazón late más rápido esperando su victoria sobre la injusticia, si necesitas ver cómo la futura duquesa convierte su dolor en poder absoluto, presiona ese botón de suscripción
ahora mismo, porque lo que viene a continuación cambiará las reglas del juego para siempre. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Te rendirías para salvar a los demás o lucharías hasta el final sin importar las consecuencias? Sin embargo, en el valle más profundo de su desesperación, una pequeña luz de resistencia comenzó a brillar cuando recordó las últimas palabras de su padre sobre el valor de la verdad y la integridad de los Aragón. Isabela se levantó de la cama, acercándose a la ventana para observar el resplandor de las hogueras de los guardias de Gaspar, que rodeaban el castillo como lobos esperando el momento oportuno para atacar. Comprendió que si se rendía ahora, no solo perdería su vida y su libertad, sino que entregaría a toda la región a la tiranía de un hombre que no dudaría en desangrarla hasta la última gota de vino. Su dolor se transformó en una rabia fría y calculadora, una energía que recorrió sus venas y le devolvió la claridad mental necesaria para ver el error que estaba cometiendo al dejarse abatir por el miedo. Mientras tanto, don Alejandro pasaba la noche en vela en su estudio, atormentado por las dudas, pero también por un sentimiento de protección hacia Isabella que iba mucho más allá de su acuerdo comercial o estratégico. Revisaba una y otra vez los documentos de Gaspar, buscando la fisura en el muro legal del barón, hasta que sus ojos se detuvieron en un pequeño detalle en la firma del testamento que Isabella le había mencionado semanas atrás. El duque se dio cuenta de que no podía permitir que la joven fuera sacrificada en el altar de la conveniencia política, pues ella se había convertido en la luz que iluminaba los rincones oscuros de su propia alma herida. La caída emocional que ambos estaban experimentando los estaba llevando a un punto de no retorno donde solo la confianza total podría salvarlos de la ruina que Gaspar planeaba con tanta minuciosidad. Al día siguiente, la atmósfera en el castillo era de una calma sepulcral, con los criados moviéndose como sombras y los soldados de balde gris preparados para cualquier eventualidad que pudiera romper el frágil alto al fuego legal. Isabella bajó a la biblioteca, encontrando a Alejandro rodeado de libros y mapas, con una mirada que ya no contenía desconfianza, sino una determinación feroz que la joven reconoció de inmediato como la de un guerrero. Se miraron a los ojos durante un largo minuto, sin necesidad de palabras, sellando un pacto de sangre y espíritu que ni todas las leyes amañadas de España podrían romper con facilidad. Isabella le entregó el último secreto que guardaba en su libro de contabilidad, la lista de los nobles a los que Gaspar les debía dinero mediante sus estafas piramidales, una información que podría destruir al barón socialmente. El riesgo era inmenso, pues revelar esa información significaba admitir que Isabella había estado espiando las cuentas de la nobleza, un acto que podría llevarla a la cárcel si el plan no se ejecutaba con una precisión quirúrgica en el momento adecuado. Pero ella ya no tenía miedo a las consecuencias, pues había entendido que la única forma de derrotar a un monstruo como Gaspar era exponiendo la verdad ante aquellos que tenían el poder de arrebatarle su posición. La caída de Isabella había tocado fondo y ahora solo quedaba el ascenso, un camino sembrado de peligros, pero también de la esperanza de que la justicia prevalecería sobre la codicia y la manipulación. Alejandro tomó su mano por primera vez con firmeza, dándole la fuerza necesaria para enfrentar el día final de la audiencia previa que decidiría su destino legal inmediato. La audiencia se llevó a cabo en el gran salón de actos, con Gaspar sentado en un trono improvisado, luciendo la arrogancia de quien se cree ya victorioso sobre una mujer desamparada y un duque en decadencia. Isabella entró en la sala con un vestido sencillo, pero de un blanco impecable, simbolizando la pureza de su causa frente a la oscuridad
de sus acusadores y mantuvo la mirada fija en su primo sin mostrar un solo rastro de duda. Gaspar comenzó su alegato final, detallando las supuestas pruebas de su tutela y la supuesta inestabilidad mental de la joven, buscando que el juez emitiera una orden de traslado inmediato a su finca para su propia seguridad. Cada palabra del varón era un clavo más en el ataúd de la libertad de Isabela, y el silencio de Alejandro durante el discurso parecía confirmar los peores temores de la joven. Justo cuando el juez se disponía a dictar sentencia, un mensajero real entró en la sala con una noticia que cambió drásticamente el curso de los acontecimientos, aunque no de la manera que Isabela esperaba inicialmente. Se anunció que la corona había iniciado una investigación sobre las deudas del ducado de Valdegris, poniendo bajo sospecha todas las transacciones recientes y amenazando con embargar el castillo si no se presentaba una garantía inmediata. Gaspar sonrió con malicia, sabiendo que este era el golpe de gracia para Alejandro, pues el duque no tenía el capital necesario para frenar la intervención real sin vender sus tierras o entregar a la joven a cambio de favores políticos. La caída parecía ser total. Tanto el protector como la protegida se encontraban ahora al borde del abismo financiero y legal, rodeados de enemigos que celebraban su inminente destrucción. Isabela sintió que la habitación daba vueltas, viendo cómo los ojos de Alejandro se llenaban de una amargura insoportable al ver el legado de sus antepasados, a punto de perderse por su intento de protegerla. El varón se acercó a ella, susurrándole al oído que este era el fin de sus juegos de contabilidad y que pronto estaría bajo su absoluto dominio, donde le enseñaría el verdadero significado de la obediencia. Pero fue en ese momento de humillación pública donde el espíritu de Isabela, forjado en la tormenta y templado en la biblioteca de Valdegris, encontró una última reserva de coraje que nadie esperaba. Se zafó del agarre de su primo con una fuerza sorprendente y se dirigió al juez y al enviado real con una voz que resonó con la autoridad de una reina que reclama su trono legítimo. Ustedes buscan garantías de solvencia para este ducado, y yo les daré mucho más que promesas de papel y firmas falsificadas bajo la sombra de la traición, declaró Isabela, captando la atención de todos en la sala. Reveló que durante sus meses de estancia había detectado que el administrador de Min, Alejandro, coludido con Gaspar, había ocultado una veta de exportación de vinos que ya estaba generando beneficios en los puertos de Cádiz, beneficios que habían sido desviados sistemáticamente. Mostró los documentos originales que había rescatado de su propia finca, donde se demostraba que la propiedad de las tierras de la vendimia seguía vinculada legalmente a ella por una cláusula de herencia inalienable que Gaspar había intentado ocultar. La sala se llenó de un murmullo de asombro, mientras el varón perdía el color de su rostro, viendo cómo su propia red de mentiras empezaba a enredarse en su cuello. Sin embargo, el juez, aún bajo la influencia de los sobornos de Gaspar, desestimó las pruebas alegando que provenían de una fuente no autorizada y que el estado de insolvencia de Alejandro seguía siendo la prioridad legal del reino. El veredicto final fue el desalojo inmediato de Isabela del castillo y la entrega de su custodia a Gaspar, hasta que un tribunal superior en Madrid pudiera revisar el caso, un proceso que podría tardar meses o años. Alejandro intentó intervenir, pero los alguaciles le impidieron el paso, recordándole que su título estaba en suspenso hasta que se resolviera la deuda con la corona, dejándolo impotente frente a la injusticia. Isabela fue arrastrada fuera de la sala mientras sus ojos buscaban a Alejandro en un mudo grito de desesperación, viendo cómo la puerta de la libertad se cerraba con un golpe seco y definitivo. El trayecto hacia la carroza de Gaspar fue un calvario de burlas y empujones,
donde la joven noble fue tratada como una mercancía por los hombres del barón, quienes celebraban su botín con risas grotescas. Isabela miró hacia atrás por última vez, viendo la imponente silueta del castillo de Val de Gris empequeñecerse en la distancia, sintiendo que una parte de su alma se quedaba atrapada entre aquellos muros de piedra oscura. Gaspar se sentó frente a ella en el vehículo, disfrutando de su victoria y prometiéndole que una vez en 1800, la finca se encargaría de que olvidara cada lección de matemáticas y botánica que su padre le había enseñado. El silencio de la joven era absoluto, una coraza de hielo que ocultaba un volcán de emociones que amenazaba con estallar en cualquier momento ante la proximidad de su captor. La noche cayó sobre el camino de regreso a la esperanza, una noche sin estrellas que reflejaba el estado de ánimo de Isabela, quien se veía de nuevo en el punto de partida, pero esta vez sin el beneficio de la libertad. Pensaba en Alejandro y en cómo su intento de salvarla lo había llevado a perder lo único que le quedaba, sintiendo un peso de culpa que era casi insoportable para su corazón ya fatigado. Pero en la oscuridad de la carroza, sus dedos buscaron un pequeño objeto que había logrado esconder en su corpiño durante la confusión de la audiencia. Una llave maestra del castillo que Alejandro le había dado como símbolo de confianza. No era solo una llave, era un símbolo de que el duque no se había rendido y de que ella todavía tenía una conexión física con el lugar que ahora llamaba hogar. Al llegar a la finca que antes fue su paraíso, Isabela fue arrojada a una habitación polvorienta y despojada de sus pertenencias, bajo la vigilancia constante de guardias que tenían órdenes de no permitirle ni un momento de privacidad. Gaspar, confiado en su control total, se retiró a celebrar con sus socios, dejando a la joven sola con sus pensamientos y el eco de las promesas de redención que ahora parecían tan lejanas como el horizonte. La caída había sido profunda, dolorosa y aparentemente final, dejando a la heroína en su punto más bajo de vulnerabilidad, despojada de su protector y de su dignidad ante los ojos de la sociedad. Pero lo que Gaspar no sabía era que Isabela no era la misma mujer que huyó bajo la lluvia. Era una estratega que había aprendido a luchar en las sombras y a esperar el momento oportuno. La soledad de la celda improvisada se convirtió en el laboratorio donde Isabela comenzó a reconstruir su voluntad, analizando cada palabra de la audiencia y buscando el punto débil en el embargo de la corona que Alejandro no había visto. Comprendió que si lograba hacer llegar un mensaje a los campesinos que aún le eran leales, podría sabotear la producción de Gaspar y forzar una crisis que obligara a una intervención real auténtica. Su mente matemática trabajaba a 1000 por hora, calculando tiempos, movimientos y probabilidades en medio de la oscuridad, transformando su miedo en una herramienta de precisión para su escape y posterior contraataque. La caída no era el fin de su historia, sino el preludio de un ascenso que nadie en toda España olvidaría, una transformación que estaba a punto de comenzar con el primer rayo de sol. Finalmente, el cansancio la venció, pero incluso en sueños, su determinación seguía intacta, visualizando el momento en que volvería a entrar en el castillo de Val de Gris, no como una refugiada, sino como la mujer que salvaría al duque de su propia ruina. La imagen de Alejandro defendiéndola ante los jueces se convirtió en su ancla emocional, dándole la esperanza de que el amor y la justicia eran fuerzas que, aunque a veces derrotadas temporalmente, siempre encontraban un camino de regreso. Isabela de Aragón durmió esa noche con la certeza de que el dolor era solo el combustible para el incendio que estaba por provocar en el imperio de mentiras de Gaspar de Montellano. La caída había terminado y en el silencio de la finca, la esperanza. El giro del destino ya estaba en marcha, invisible para sus captores, pero palpable en el aire cargado de cambio.
El cautiverio en su propia casa, la finca La Esperanza, no doblegó el espíritu de Isabella, sino que agudizó su ingenio hasta convertirlo en un arma de precisión quirúrgica. Mientras Gaspar celebraba su aparente victoria con banquetes costosos financiados con dinero robado, Isabella utilizaba sus breves salidas al jardín bajo vigilancia para comunicarse mediante señales sutiles con los antiguos jornaleros que aún guardaban fidelidad a la memoria de su padre. Ella sabía que el varón, en su arrogancia, había pasado por alto un detalle técnico fundamental en los contratos de exportación que ella misma había redactado antes de la intervención. A través de un mensaje oculto en una cesta de mimbre entregada por una anciana criada, Isabella logró enviar una instrucción cifrada a los puertos, bloqueando los cargamentos de vino de Gaspar bajo una supuesta irregularidad fitosanitaria que ella misma había provocado con un hongo controlado en las vides. Mientras tanto, en la penumbra del castillo de Valdegris, don Alejandro no se había quedado de brazos cruzados, consumido por la rabia de haber permitido que se llevaran a la mujer que amaba. El duque, utilizando sus últimos contactos en la capital, descubrió que el enviado real que había provocado el embargo no era otro que un primo lejano de Gaspar, infiltrado en la administración para facilitar el expolio de las tierras de Valdegris. Esta revelación fue el motor que Alejandro necesitaba para romper sus propias cadenas de apatía y lanzarse a una misión de rescate que no solo buscaba la libertad de Isabella, sino la limpieza total del nombre de su familia. En una noche sin luna, el duque se infiltró en las caballerizas de su propio castillo, ahora custodiado por agentes externos, y partió hacia La Esperanza con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder. El giro decisivo ocurrió cuando Isabella, simulando una debilidad física extrema, logró que Gaspar la trasladara al estudio principal de la finca para firmar los documentos definitivos de cesión de derechos ante un notario real auténtico que acababa de llegar de Madrid. Lo que Gaspar no sabía era que Isabella había pasado las noches anteriores memorizando la estructura de la caja fuerte de su padre, cuyo mecanismo secreto solo ella conocía por las lecciones de mecánica que recibió en su infancia. En un momento de distracción de sus captores, mientras el varón discutía con el notario sobre los sellos del acre, Isabella activó el resorte oculto tras una moldura de caoba, revelando no oro ni joyas, sino la correspondencia privada entre Gaspar y los administradores de la corona que probaba la estafa piramidal a nivel nacional. ¿Viste ese giro magistral? La verdad que Isabella acaba de desenterrar lo cambia absolutamente todo entre ella y el duque Alejandro, dándoles el arma definitiva para destruir a sus enemigos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia de coraje, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo de esta batalla. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad después de sus dudas iniciales? La revelación de estos documentos fue como una explosión en la tranquila sala de estudio, dejando a Gaspar paralizado por el terror de verse expuesto no solo ante un juez local, sino ante la propia reina de España. Isabella, con una calma que helaba la sangre, le explicó al notario que las deudas que supuestamente asfixiaban al ducado de Valdegris eran en realidad créditos ficticios creados por Gaspar para justificar el embargo y apoderarse de la producción de vino. El notario, un hombre de leyes íntegro, comprendió de inmediato que estaba presenciando un crimen de alta traición y ordenó la detención inmediata de los papeles para su revisión en la capital. El poder de Gaspar,
comenzó a desmoronarse en ese preciso instante, transformando su sonrisa arrogante en un gesto de desesperación violenta mientras intentaba recuperar los documentos por la fuerza bruta delante de los testigos. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Alejandro irrumpió en la finca, no con un ejército, sino con la autoridad moral de un grande de España que ha recuperado su propósito y su honor. El encuentro entre los protagonistas, en medio del caos del estudio, fue una mezcla de alivio y una pasión contenida que amenazaba con quemar todo a su alrededor, sellando su alianza con una mirada de complicidad absoluta. Alejandro desarmó a los guardias de Gaspar con una destreza que recordaba sus días de gloria en el frente, protegiendo a Isabela mientras ella aseguraba las pruebas que destruirían al varón para siempre. El giro no era solo legal, sino emocional, pues Alejandro finalmente admitió ante sí mismo que Isabela no era una herramienta estratégica, sino la mujer con la que deseaba compartir el resto de sus días. La dinámica entre los tres personajes principales cambió drásticamente. Gaspar pasó de ser el cazador a ser la presa acorralada en su propia madriguera, viendo cómo sus aliados lo abandonaban al oler el rastro de la derrota inminente. Isabela, aprovechando el desconcierto, reveló ante el notario y los trabajadores de la finca que Gaspar estaba en bancarrota absoluta y que sus lujosas cenas se pagaban con el hambre de los jornaleros que él mismo explotaba. Este acto de justicia social provocó un levantamiento espontáneo de los trabajadores, quienes rodearon la casa principal exigiendo la restitución de sus salarios y el fin de los abusos cometidos bajo la administración del barón de Alba. La caída de Gaspar se convirtió en un espectáculo público de humillación, mientras la figura de Isabela se erguía como la verdadera líder y protectora de la comunidad vinícola andaluza. A pesar de la aparente victoria, Alejandro sabía que Gaspar todavía tenía una última carta bajo la manga. La influencia que aún conservaba en ciertos sectores oscuros del ejército que podrían intervenir antes de que el notario llegara a Madrid. Por ello, el duque y la joven decidieron que no podían esperar a que la justicia real actuara por los canales lentos de la burocracia, sino que debían forzar una resolución pública en el gran baile de la vendimia. Este evento, que se celebraría en 3 días, sería el escenario perfecto para exponer la verdad ante toda la aristocracia de Sevilla y los representantes de la corona, impidiendo cualquier intento de encubrimiento por parte de los socios de Gaspar. La alianza entre Isabela y Alejandro se convirtió en una maquinaria de guerra estratégica, donde cada detalle del baile fue planeado para asegurar la ruina total y definitiva de sus enemigos comunes. Durante los preparativos para el baile, Isabela y Alejandro compartieron momentos de una intimidad profunda en el castillo de Valdegris, que ahora volvía a ser su centro de operaciones tras la expulsión de los agentes del embargo. Ella le confesó que, durante sus días de cautiverio, lo único que la mantuvo cuerda fue el recuerdo de sus conversaciones en la biblioteca y la esperanza de ver la luz del sol reflejada en la armadura del duque. Alejandro, conmovido por su valentía, le juró que nunca más permitiría que una sombra se interpusiera entre ellos, reconociendo que la fortaleza de Isabela era el complemento perfecto para su propia experiencia y sabiduría. El romance floreció entre estrategias de mercado y preparativos de gala, demostrando que el amor más fuerte es aquel que se forja en el yunque de la adversidad y la lucha compartida. La transformación de Isabela fue completa. Ya no era la joven que huía de la tormenta, sino una mujer que controlaba los hilos de una conspiración legítima destinada a restaurar la paz en su tierra. Pasaba horas revisando los últimos detalles de las finanzas del ducado, asegurándose de que la exposición en el baile fuera impecable,
y que ninguna deuda de Gaspar quedara sin ser revelada ante los ojos de la corte. Alejandro la observaba con un orgullo que no podía ocultar, dándose cuenta de que ella había salvado su legado mucho más de lo que él la había salvado a ella de las garras de su primo. Juntos, ensayaron su entrada triunfal en el baile, conscientes de que se enfrentaban a un nido de víboras que no dudaría en atacar si detectaban la menor fisura en su alianza de hierro. Sin embargo, un descubrimiento de última hora en los archivos personales de Gaspar reveló que el barón había estado planeando un atentado contra la vida de Alejandro para quedarse con sus tierras mediante una cláusula de sucesión antigua. Isabela sintió un frío glacial recorrer su espalda al comprender que la vida del hombre que amaba seguía pendiente de un hilo, y que la confrontación en el baile no sería solo una batalla de palabras, sino un riesgo mortal. Esta revelación intensificó la urgencia de su plan, obligando a Alejandro a reforzar su seguridad personal, mientras Isabela buscaba la forma de neutralizar a los sicarios de Gaspar antes de que pudieran actuar. La tensión alcanzó niveles insoportables, pero lejos de separarlos, este nuevo peligro los unió más, convirtiendo su relación en un vínculo de supervivencia mutua que trascendía los contratos y los títulos. El día previo al baile, Isabela recibió la visita secreta de la viuda de uno de los antiguos socios de su padre, quien le entregó una joya que contenía un compartimento secreto con la llave de un almacén en Cádiz. En ese almacén se guardaban las pruebas físicas de los sobornos que Gaspar había pagado a los jueces, documentos que Isabela creía perdidos durante el incendio provocado por su primo años atrás. Con esta pieza final del rompecabezas en sus manos, Isabela supo que la caída de Gaspar sería absoluta y que no habría tribunal en España que pudiera salvarlo de la horca por alta traición y malversación. Se miró al espejo, viendo no a la fugitiva empapada, sino a la duquesa de Valdegris de facto, lista para reclamar su lugar en la historia y vengar el honor de su linaje. Don Alejandro, por su parte, preparó su uniforme de gala con una solemnidad que recordaba a los antiguos caballeros que defendían el honor de la corona con su propia vida si fuera necesario. Entregó a Isabela un anillo de sello de la casa Valdegris, no solo como un símbolo de compromiso matrimonial, sino como un reconocimiento oficial de su autoridad sobre todas las posesiones del ducado desde ese momento en adelante. Isabela aceptó el anillo con lágrimas de emoción en los ojos, comprendiendo que Alejandro le estaba entregando su confianza total, rompiendo finalmente con el trauma de su pasado y la sombra de su primera esposa. La noche antes del gran evento, bajo la luz de las velas de la biblioteca, ambos juraron que, pasara lo que pasara en el baile, sus destinos estarían unidos para siempre por la verdad y el amor. La atmósfera en Sevilla estaba cargada de expectación, pues los rumores sobre la supuesta ruina de Valdegris y la desaparición de Isabela de Aragón habían llegado a todos los rincones de la alta sociedad andaluza. Gaspar, desesperado y al borde de la locura, gastaba sus últimos recursos en contratar mercenarios que aseguraran que Isabela no pudiera hablar durante el evento, planeando un accidente trágico en medio de la celebración. El villano, consumido por su propio veneno, ya no buscaba solo la riqueza, sino la destrucción total de los amantes que se habían atrevido a desafiar su voluntad suprema y su imperio de mentiras. El escenario para el clímax estaba listo. Un salón de baile dorado donde la elegancia ocultaría el acero de las dagas y la belleza de los vestidos enmascararía la fealdad de la traición. Isabela pasó la última noche en vela, no por miedo, sino revisando mentalmente cada posible movimiento de Gaspar, anticipando sus ataques, como si de una partida de ajedrez se tratara en la que el rey estaba en juego.
Ella sabía que el éxito del plan dependía de su capacidad para mantener la calma bajo presión y de la coordinación perfecta con Alejandro, quien actuaría como su escudo físico ante cualquier intento de agresión. La joven noble se sentía imbuida de una fuerza ancestral, como si todos los antepasados de la Casa de Aragón estuvieran a su lado, guiando sus pasos hacia la restauración de la justicia económica y social. La luz del alba iluminó la habitación de Isabela, marcando el inicio del día más importante de su vida, el día en que la tormenta que la trajo al castillo finalmente se convertiría en el sol de su redención. El contraste entre la Isabela que llegó al castillo y la que se preparaba para el baile era asombroso. Su postura era firme, su mirada decidida, y su intelecto brillaba con una intensidad que eclipsaba cualquier joya que pudiera lucir. Alejandro entró en su habitación para escoltarla, quedando mudo ante la presencia imponente de la mujer que había transformado su mausoleo de piedra en un hogar lleno de esperanza y propósito compartido. No intercambiaron palabras, solo un apretón de manos cargado de una energía que decía más que 1000 poemas, conscientes de que estaban a punto de entrar en la boca del lobo con la cabeza bien alta. El carruaje del ducado, restaurado para la ocasión, los esperaba en el patio, listo para llevarlos hacia el destino que ellos mismos habían decidido reescribir con su propio esfuerzo y valentía. El trayecto hacia Sevilla fue un viaje de introspección para ambos, donde los recuerdos de las penurias pasadas se mezclaban con la visión del futuro que estaban a punto de asegurar para ellos y para su pueblo. Isabela pensaba en los campesinos que esperaban un cambio real en sus condiciones de vida, y Alejandro en la redención de un título que había estado manchado por la desidia y la desconfianza durante demasiado tiempo. La justicia social que Isabela tanto anhelaba ya no era un sueño lejano, sino una realidad tangible que comenzaría a materializarse en cuanto el primer documento de Gaspar fuera expuesto ante la nobleza reunida. El amor, que inicialmente fue un subproducto de su necesidad mutua, se había convertido en el cimiento sobre el cual construirían un nuevo orden basado en la equidad y el respeto a la dignidad humana. Al llegar a las cercanías del salón de baile real, Isabela notó la presencia de los espías de Gaspar en cada esquina, pero lejos de asustarse, sintió una satisfacción fría al saber que estaban cayendo directamente en la trampa que ella y Alejandro habían diseñado. Cada movimiento del enemigo estaba siendo monitoreado por hombres leales al duque, quienes se habían infiltrado en la servidumbre del evento para garantizar la seguridad de la pareja en todo momento. El giro narrativo que comenzó en el estudio de la finca estaba a punto de alcanzar su máxima expresión, demostrando que la inteligencia y la organización son superiores a la fuerza bruta y la codicia desmedida. El portero anunció sus nombres con una voz potente que resonó en todo el salón, silenciando instantáneamente las conversaciones y atrayendo todas las miradas hacia la entrada principal de la gala. Isabela entró del brazo de Alejandro, luciendo el anillo de sello de balde gris y un vestido de seda azul profundo que recordaba al cielo despejado después de una gran tormenta, irradiando una autoridad que dejó a todos los presentes sin aliento. Gaspar, que se encontraba en el centro de un círculo de nobles aduladores, sintió que el suelo se movía bajo sus pies al ver a la mujer que creía tener bajo control, entrando como una reina soberana. La sorpresa fue tal que el varón dejó caer su copa de vino, el líquido rojo manchando el mármol como un presagio de la sangre, y la ruina que estaban a punto de caer sobre su cabeza en los minutos siguientes. El giro se había completado. La fugitiva era ahora la duquesa, y el usurpador estaba a punto de ser desenmascarado ante los ojos del mundo entero.
La orquesta comenzó a tocar una pieza solemne, mientras Isabela y Alejandro avanzaban hacia el centro de la pista, ignorando los murmullos de asombro y las miradas inquisivas de una aristocracia que no podía creer lo que estaba presenciando. Cada paso que daban era una declaración de guerra contra la corrupción y un acto de afirmación de su amor ante una sociedad que los había juzgado sin conocer la verdad de su historia. Isabela sentía el latido del corazón de Alejandro a través de su brazo, una pulsación constante que le recordaba que no estaba sola en esta batalla final por la justicia y el honor de su familia. El clímax estaba a solo un suspiro de distancia y ella estaba lista para dar el golpe de gracia que liberaría a su tierra de la tiranía de los Montellano para siempre. Finalmente, se detuvieron frente al estrado donde se encontraba el representante de la reina y con una reverencia perfecta, Isabela extrajo los documentos que cambiarían la historia de España para siempre, entregándoselos con un gesto de elegancia suprema. En ese momento, la verdadera naturaleza del giro narrativo se hizo evidente para todos. No se trataba solo de recuperar una finca, sino de salvar el honor de una nación frente a los parásitos que se alimentaban de su nobleza. Alejandro miró a Isabela con una adoración que ya no ocultaba, consciente de que en ese salón de baile, bajo la luz de 1000 lámparas de cristal, acababan de ganar la libertad por la que tanto habían luchado. El giro había terminado, y el clímax, lleno de tensión y confrontación directa, estaba a punto de desatarse con una ferocidad que nadie en Sevilla olvidaría jamás. El salón de baile real se transformó en un campo de batalla silencioso, donde las palabras pesaban más que el acero, y las miradas cortaban con la frialdad de una guillotina. Gaspar de Montellano, viéndose acorralado por la presencia imponente de Isabela y el duque de Valdegris, intentó un último movimiento desesperado, alzando la voz para denunciar la supuesta ilegitimidad de los documentos presentados ante el representante de la reina. Con el rostro desfigurado por una mezcla de odio y pánico, el varón acusó a Isabela de ser una embaucadora que había hechizado al duque para apoderarse de sus títulos, buscando el apoyo de una nobleza que todavía dudaba de la verdad. Sin embargo, el silencio que siguió a su exabrupto fue sepulcral, roto únicamente por el crujido del pergamino en manos del enviado real, quien examinaba con lupa los sellos de lacre que probaban la traición sistemática de la Casa Montellano contra la corona española. Isabela dio un paso al frente, con una serenidad que contrastaba violentamente con la agitación de su primo, y comenzó a desgranar, uno a uno, los crímenes financieros que habían desangrado la región durante la última década. No era solo el robo de su finca, la Esperanza, lo que estaba en juego, sino el destino de cientos de familias campesinas que Gaspar había arruinado mediante sus esquemas piramidales y la falsificación de pagarés reales. Cada cifra mencionada por Isabela resonaba como un martillazo sobre el ataúd de la reputación del varón, mientras Alejandro se mantenía a su lado como un muro de contención absoluto, dispuesto a intervenir ante cualquier amago de violencia física. La joven noble utilizó su inteligencia matemática para exponer la red de sobornos que vinculaba a Gaspar con los jueces corruptos presentes en la sala, quienes bajaron la cabeza ante la contundencia de las pruebas irrefutables. La tensión alcanzó su punto de ebullición cuando Gaspar, comprendiendo que el juego legal estaba perdido, hizo una señal imperceptible a sus mercenarios infiltrados entre los músicos y el servicio del baile para que actuaran de inmediato. De repente, el brillo de las dagas ocultas bajo las libreas de gala rompió la armonía de la noche, provocando gritos de terror entre las damas de la corte y un caos que amenazaba con cubrir de sangre el mármol del salón.
Alejandro reaccionó con la rapidez de un veterano de 1000 batallas, empujando a Isabela tras una columna de jaspe y desenvainando su espada con un movimiento fluido que demostraba por qué el nombre de Valdegris era respetado en los campos de batalla. El enfrentamiento físico se desató con una ferocidad inaudita, mientras el duque defendía a su amada contra 3 atacantes que buscaban silenciar para siempre la voz de la justicia social en España. Isabela no se quedó como una espectadora pasiva en medio del peligro, sino que utilizó su conocimiento de la estructura del salón para guiar al representante real y a los notarios hacia una salida segura, protegiendo los documentos con su propio cuerpo. Mientras el acero chocaba y las lámparas de cristal tintineaban por el estrépito de la lucha, ella divisó a Gaspar intentando huir por una puerta trasera con una bolsa que contenía las últimas pruebas de sus deudas con la banca internacional. Sin dudarlo, la joven recogió una pesada bandeja de plata y con una puntería forjada en la determinación de quien ha sufrido demasiado, la lanzó contra las piernas de su primo, haciéndolo tropezar en medio de su vergonzosa retirada. El varón cayó al suelo, esparciendo por el mármol los papeles que terminaban de sellar su destino, mientras Isabela se acercaba a él con la mirada encendida por una justicia que ya no podía ser contenida. Alejandro, tras despachar a los mercenarios con una maestría que dejó a todos los presentes asombrados, se unió a Isabela en el centro del salón, rodeando al villano que ahora suplicaba por su vida entre sollozos de cobardía. El duque puso la punta de su espada sobre el pecho de Gaspar, no para ejecutarlo como el animal que era, sino para obligarlo a reconocer públicamente sus crímenes ante el representante de la reina y toda la aristocracia de Sevilla. El silencio regresó al salón, un silencio pesado y cargado de una indignación que finalmente se volcaba contra el opresor que había manipulado las leyes y la sangre para su propio beneficio personal. La justicia social, personificada en una mujer que comenzó su travesía bajo una tormenta y un hombre que salió de su propio entierro emocional, estaba a punto de ser proclamada en el corazón mismo del poder andaluz. La batalla está en su punto más alto, y la tensión es casi insoportable. Isabela de Aragón y el duque Alejandro de Valdegris luchan codo a codo en este clímax épico, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá frente a la última trampa del enemigo. Si estás al borde de tu asiento y necesitas ver cómo termina esta confrontación histórica, asegúrate de estar suscrito ahora mismo, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión vital, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá finalmente victorioso? ¿La astucia brillante de Isabela o la crueldad desesperada de Gaspar de Montellano? El enviado real, tras recuperar la compostura, se acercó al grupo central y leyó en voz alta la sentencia inmediata: el embargo de todos los bienes de Gaspar de Montellano y su arresto por alta traición y fraude contra la corona. Los guardias reales, que habían estado esperando en las sombras la orden definitiva, procedieron a encadenar al varón, mientras los nobles que antes lo adulaban se apartaban con asco, repudiando al hombre que había manchado su clase social con la infamia. Isabela sintió una oleada de alivio que casi la hace flaquear, pero la mano firme de Alejandro la sostuvo, transmitiéndole la fuerza necesaria para mantenerse en pie hasta el final de la ceremonia. La finca, la esperanza y el ducado de Valdegris estaban finalmente libres de la sombra parasitaria que los había amenazado con la ruina total y la deshonra eterna. Sin embargo, en un último acto de maldad pura, Gaspar logró zafarse momentáneamente de sus captores y sacó un pequeño frasco de veneno, amenazando con ingerirlo para evitar el juicio público y privar a Isabela de su victoria legal completa.
El salón entero contuvo el aliento, viendo cómo el villano intentaba dictar los términos de su propio final. Pero Isabela se adelantó con una voz que cortó el aire como un látigo de seda, recordándole que su muerte no borraría las deudas que tenía con los campesinos a los que había robado. Le explicó que la verdadera justicia no era su muerte, sino que viviera para ver cómo ella transformaba sus tierras en un modelo de equidad y prosperidad que él nunca pudo imaginar con su mente estrecha y codiciosa. El varón, derrotado moralmente por la superioridad de la mujer a la que despreció, dejó caer el frasco, aceptando finalmente su destino en las mazmorras reales. Con la amenaza neutralizada, el duque se dirigió a la multitud presente, declarando no solo la restauración del honor de su casa, sino su intención de tomar a Isabella de Aragón como su esposa y duquesa consorte ante las leyes de Dios y de los hombres. Esta declaración no fue recibida con murmullos de duda, sino con una ovación cerrada que recorrió el salón, reconociendo en la pareja a los nuevos líderes que Sevilla necesitaba para superar los tiempos de sombras y corrupción. Isabela, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, aceptó la mano del duque, comprendiendo que el castillo equivocado al que llegó aquella noche de tormenta era en realidad el lugar donde su alma siempre había pertenecido por derecho propio. La victoria era total, el romance había triunfado sobre el interés y la justicia sobre la avaricia desmedida de un hombre que ya era parte del pasado. El representante de la reina entregó formalmente a Isabela los títulos de propiedad originales de su finca, reconociendo su labor heroica al destapar la conspiración que amenazaba la estabilidad económica de la corona en las colonias de las Indias. Fue un momento de catarsis colectiva, donde los sirvientes del salón, muchos de ellos hijos de los campesinos que Isabela había ayudado en secreto, comenzaron a aplaudir con una emoción que trascendía las etiquetas sociales de la época. La joven noble se dio cuenta de que su lucha no solo la había salvado a ella y a Alejandro, sino que había encendido una chispa de esperanza en una clase trabajadora que ahora la veía como su legítima protectora y benefactora. El clímax narrativo alcanzaba su resolución emocional más profunda, consolidando el arco de una heroína que encontró su voz y su poder en medio de la adversidad más extrema. En medio de la celebración, Isabela y Alejandro compartieron su primer beso público, un sello de amor y compromiso que silenció definitivamente cualquier rastro de la amargura pasada que el duque había arrastrado durante años de soledad voluntaria. Ese beso simbolizaba la unión de dos mundos, el de la estrategia cerebral de Isabela y el del honor inquebrantable de Alejandro, creando una alianza que se convertiría en leyenda en los anales de la aristocracia española del siglo XIX. Ya no había sombras de traición, ni sospechas sembradas por enemigos, solo la claridad de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad y que ahora brillaban con luz propia ante los ojos de todo el reino. El salón de baile, antes escenario de una posible masacre, era ahora el templo donde se consagraba un nuevo comienzo lleno de promesas y felicidad compartida. La orquesta retomó la música, esta vez con una melodía triunfal que invitaba a todos a celebrar el regreso de la decencia a la corte de Sevilla, mientras los protagonistas se deslizaban por la pista en un vals que parecía flotar sobre el mármol. Cada giro que daban era una despedida a los miedos del pasado y una bienvenida a un futuro donde el conocimiento y la compasión serían las monedas de cambio en sus tierras y en su hogar común. Isabela sentía el calor de la mano de Alejandro en su cintura, una presencia sólida que le recordaba que las tormentas de la vida, por muy feroces que sean, siempre terminan cuando se encuentra el refugio adecuado en el corazón de otro.
La justicia se había hecho y con ella la paz regresaba al castillo de Valdegris y a los viñedos que pronto florecerían bajo la supervisión de la nueva duquesa. Mientras bailaban, Isabela divisó por los ventanales el amanecer que comenzaba a teñir de oro el cielo andaluz, un símbolo visual de la nueva era que acababa de inaugurar con su valentía y su inteligencia superior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pues reconstruir un imperio vinícola y educar a una comunidad entera requería un esfuerzo constante, pero contaba con el mejor aliado que el destino pudo haberle proporcionado. El duque la miraba con una devoción que iba más allá de lo físico, admirando la mente brillante que había sido capaz de derrotar a un villano como Gaspar sin perder su esencia humana ni su sentido de la justicia. Juntos eran una fuerza imparable, un ejemplo de hidalguía real que ponía la nobleza del alma por encima de cualquier privilegio de sangre o herencia material. El clímax terminaba no con un guión de guerra, sino con una nota de armonía y victoria moral que resonaría en toda la región, inspirando a otros a levantarse contra la opresión en sus propios ámbitos de vida. Gaspar era ya un recuerdo amargo que se alejaba en un carruaje de prisioneros hacia su juicio final en Madrid, dejando atrás un legado de destrucción que Isabela y Alejandro se encargarían de sanar con paciencia y amor. La joven duquesa cerró los ojos por un momento, disfrutando del perfume de las flores y del contacto de su esposo, sintiendo que finalmente podía respirar sin el peso del miedo oprimiendo sus pulmones. La batalla había sido ganada en el tablero de la vida, y el premio era mucho más que oro o tierras. Era la libertad de amar y ser amada en un mundo que ella misma había ayudado a mejorar. Finalmente, se retiraron del centro de la pista bajo una lluvia de pétalos de flores y los vítores de los presentes, marcando el final de la confrontación pública y el inicio de su vida privada como pareja soberana del ducado de Valdegris. Isabela echó un último vistazo al salón, viendo cómo la justicia había transformado la atmósfera de un lugar de intrigas en un espacio de celebración auténtica de los valores humanos fundamentales que ella siempre defendió. Con el título de propiedad de su finca apretado contra su pecho, la misma forma en que apretaba su libro de contabilidad bajo la lluvia, supo que el círculo se había cerrado de la manera más gloriosa posible. El clímax de su historia personal terminaba aquí, pero el legado de su amor y su lucha apenas comenzaba a escribirse en las páginas doradas de la historia de España. El regreso al castillo de Valdegris, semanas después del estruendoso triunfo en Sevilla, no fue el retorno de dos náufragos, sino la entrada triunfal de dos soberanos que habían reclamado su reino frente a las sombras de la corrupción. La primavera andaluza había comenzado a despertar los viñedos, vistiendo los campos con un verde esmeralda que prometía la cosecha más abundante de la década, una metáfora viva de la vida que florecía entre Isabela y Alejandro. Ya no había guardias mercenarios ni administradores traidores. En su lugar, los campesinos de la región se agolpaban en los senderos para saludar a la duquesa, que les había devuelto la dignidad, y al duque que había aprendido a ser su líder. Panitas, aire, antes cargado de la electricidad de la tormenta, ahora transportaba el perfume dulce del azahar y el murmullo de una paz que se sentía sólida como los cimientos de piedra de la fortaleza. Isabela se instaló oficialmente en la biblioteca, no como una refugiada que se esconde en los libros, sino como la mente maestra que dirigía la recuperación económica de todo el ducado y de su amada finca, La Esperanza. Con la misma precisión con la que desmanteló los fraudes de Gaspar, comenzó a
implementar un sistema de comercio justo que permitía a los jornaleros ser dueños de una pequeña parte de los beneficios, erradicando la servidumbre encubierta por la que tanto había luchado. Alejandro la observaba trabajar desde el umbral de la puerta, sintiendo una plenitud que nunca creyó posible tras años de amargura. Ella no solo había salvado sus tierras, sino que había reconstruido su fe en la lealtad humana. El castillo, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, se llenaba ahora con el sonido de la risa de los niños de la nueva escuela que Isabela había fundado en las dependencias exteriores. La justicia se completó con la noticia llegada desde Madrid. Gaspar de Montellano había sido condenado a cadena perpetua en el penal de África, despojado de todo título y reconocimiento por sus crímenes contra la corona y el pueblo. La humillación del antagonista fue absoluta, pasando el resto de sus días en la misma miseria que intentó imponer a Isabela, siendo olvidado por una sociedad que no perdona la debilidad del cobarde descubierto. Sus tierras fueron redistribuidas legalmente bajo la supervisión de Isabela, asegurando que el monopolio del vino fuera reemplazado por una cooperativa de productores locales que prosperaban bajo la protección del ducado de Valdegris. La sombra del mal había sido erradicada de raíz, dejando un suelo fértil donde la justicia social ya no era una utopía, sino una realidad cotidiana que transformaba la vida de miles de personas en la campiña. El proceso de cura para Alejandro fue lento pero profundo, permitiéndose finalmente llorar las pérdidas del pasado para poder abrazar plenamente el presente que Isabela le ofrecía con cada gesto de ternura. Ella, con su paciencia infinita, le enseñó que el amor no era una debilidad que te exponía a la traición, sino una armadura de luz que te hacía invencible frente a cualquier adversidad externa que el destino pudiera arrojar. Las noches en el castillo ya no eran silenciosas. Ahora se compartían conversaciones sobre el futuro, sobre los sueños de expansión, y sobre el deseo de dejar un mundo mejor para las generaciones venideras. Isabela había encontrado su voz, y con ella había dado voz a un hombre que había olvidado cómo comunicarse con el mundo, creando un vínculo que trascendía las palabras y se manifestaba en la complicidad de sus miradas. La finca La Esperanza volvió a ser el paraíso que el padre de Isabela siempre soñó, convirtiéndose en el centro de innovación botánica más importante de España bajo la dirección experta de la duquesa. Cada cepa de uva que crecía en sus tierras era un monumento a la resiliencia de una mujer que se negó a ser una víctima y que utilizó su intelecto para reclamar lo que le pertenecía por derecho de justicia. Alejandro visitaba la finca con frecuencia, dejando de lado sus ropajes de gala para trabajar junto a Isabela en los experimentos de cultivo, demostrando que la verdadera hidalguía residía en la humildad y el respeto por el trabajo de la tierra. La unión de sus esfuerzos dio como resultado un vino legendario, conocido en toda Europa como el vino de la libertad, cuyo sabor recordaba la victoria del espíritu sobre la opresión. La transformación social liderada por la pareja se convirtió en un ejemplo para otras regiones del reino, atrayendo a pensadores y economistas que deseaban estudiar el modelo de prosperidad y equidad establecido en Valdegris. Isabela dictaba conferencias en el gran salón donde una vez fue interrogada, transformando un lugar de miedo en un espacio de sabiduría y debate intelectual sobre los derechos de los trabajadores y el papel de la nobleza. Ella demostró que una mujer educada era la mayor aliada de una nación en progreso, rompiendo los prejuicios de una época que intentó silenciarla y reduciéndolos a polvo con la fuerza de sus logros tangibles.
El ducado se convirtió en un faro de esperanza en una España que luchaba por modernizarse, demostrando que la tradición y el progreso podían caminar de la mano si el amor y la ética guiaban el camino. El romance entre Isabela y Alejandro se consolidó en una ceremonia íntima en la capilla del castillo, rodeados por los campesinos y amigos que habían sido testigos de su lucha y su sacrificio mutuo. No hubo necesidad de grandes lujos, pues la riqueza que compartían estaba en el respeto profundo y en la admiración que cada uno sentía por el carácter del otro, forjado en el fuego de la traición y la redención. Isabela vestía un traje de encaje blanco que simbolizaba no solo su pureza de alma, sino la nueva claridad que había traído a la vida de un hombre que una vez prefirió la oscuridad a la decepción. Al intercambiar sus votos, el sol se filtró por las vidrieras de colores, bañándolos en una luz dorada que parecía la bendición misma de la justicia divina sobre una unión que había desafiado todas las leyes de la avaricia humana. Si has acompañado la historia de Isabela de Aragón y del duque Alejandro de Valdegris hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo de estas narraciones de época. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres valientes que reescriben su destino con inteligencia y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad y el amor real. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón en la lucha contra la injusticia, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Un año después de su boda, Isabela caminaba por el balcón principal sosteniendo en sus brazos a un pequeño heredero que llevaba el nombre de su padre, simbolizando la continuidad de un legado de honor y sabiduría. Alejandro se acercó a ella, abrazándola por la cintura y contemplando juntos el horizonte donde el sol se ponía sobre sus vastos viñedos, conscientes de que habían construido algo mucho más duradero que un simple imperio económico. El pequeño Lucas de Valdegris crecería en un mundo donde el nombre de su familia era sinónimo de justicia y compasión, aprendiendo desde la cuna que el poder es una responsabilidad sagrada hacia los que tienen menos. Isabela miró a su hijo y luego a su esposo, sintiendo que el viaje que comenzó con una huida desesperada bajo la lluvia había llegado a su destino final de paz y plenitud absoluta. La herencia de Isabela no fue solo material, sino intelectual, pues dejó escritos varios tratados sobre administración y botánica que servirían de guía para futuras generaciones de mujeres que buscaban su lugar en un mundo de hombres. Su historia se contaba en las tabernas y en los palacios como el relato de la mujer que llegó al castillo equivocado para arreglar todo lo que estaba roto en el alma de un duque y en el corazón de un reino. Ella se convirtió en la patrona de los desvalidos, asegurándose de que nadie en sus tierras tuviera que pasar por la humillación de la pobreza extrema o el despojo legal que ella misma sufrió en su juventud. El castillo de Valdegris ya no era una fortaleza defensiva, sino un centro de acogida y cultura que irradiaba luz hacia todos los rincones de Andalucía, y más allá. Don Alejandro, por su parte, dedicó el resto de su vida a ser el compañero perfecto de Isabela, apoyando cada una de sus iniciativas y protegiendo la paz que tanto les había costado alcanzar tras años de conflictos. Su redención fue completa al darse cuenta de que el verdadero valor de un noble no reside en sus tierras ni en su sangre, sino en su capacidad de amar sin condiciones y de luchar por la verdad incluso cuando todo parece perdido. Juntos,
envejecieron con la elegancia de los robles antiguos, viendo cómo sus hijos y nietos continuaban la labor de justicia social que ellos iniciaron en medio de una tormenta de traición y codicia. El amor que nació como una alianza estratégica se había transformado en la fuerza más poderosa de sus vidas, un fuego que nunca se apagó ni siquiera ante los desafíos del tiempo. En la escena final, Isabela y Alejandro se encuentran sentados en el mismo banco de la biblioteca donde firmaron su primer acuerdo, compartiendo una copa del vino que ella misma ayudó a crear con su ingenio y esfuerzo. Se miran a los ojos con la misma intensidad que el primer día, pero con la serenidad de quienes saben que han cumplido con su propósito en la tierra y han dejado un legado de amor inmarcesible. El libro de contabilidad de su padre, el objeto que Isabela protegió con su vida bajo la lluvia, descansa ahora en un lugar de honor, recordándoles que la verdad siempre sale a la luz si hay alguien con el valor suficiente para sostenerla. La noche cae sobre el castillo, pero esta vez no trae tormentas ni miedos, sino el silencio dulce de una vida bien vivida y la promesa de un mañana siempre brillante. El destino, a veces caprichoso, había tejido una red compleja que los unió en el momento de mayor vulnerabilidad, demostrando que las tragedias son a menudo los peldaños hacia la grandeza si se enfrentan con coraje y dignidad. Isabela de Aragón, la joven que lo perdió todo para ganarlo de nuevo con su mente y su corazón, cerró los ojos, apoyada en el hombro de su duque, sabiendo que su historia sería contada por siglos como el triunfo definitivo de la esperanza. El sol se ocultó tras las colinas, dejando tras de sí un rastro de colores púrpuras y dorados que bendecían el castillo de Valdegris y a todos los que en él habitaban bajo el reinado del amor y la justicia. El castillo equivocado había resultado ser, después de todo, el único lugar en el mundo donde Isabela de Aragón podía ser verdaderamente libre y plenamente amada.